tal, doña Emilia? La veo espléndida. Usted que ha tenido una pluma tan acertada para las descripciones, ¿cómo se retrataría a sí misma? Nací con ese joie de vivre que nos posiciona ante la vida con ilusión y siempre he puesto mucha pasión en todo lo que he hecho. Desde niña fue un espíritu inquieto. Mi padre me conocía muy bien. Él era un hombre libérrimo y, aunque a la vez muy protector conmigo, me ofreció muchas posibilidades. Potenció mi vitalidad, apoyó mi franqueza y me dio seguridad económica, lo que yo siempre sentí como un regalo de la vida, pues me permitió hacer lo que verdaderamente me gustaba: estudiar sin descanso, viajar, conversar y, sobre todo, escribir. Sobre mi físico dan buena cuenta fotografías y algunos cuadros. Mi preferido es el pintado por Joaquín Bahamonde. Creo que con sus pinceladas supo captar mi vitalidad, mi elegancia y mi fortaleza física. Me gustó tanto que lo hice trasladar a mi residencia en Madrid. Otras plumillas maledicientes no han sido tan amables y corren en diferentes publicaciones diferentes caricaturas sobre mi persona, que jamás han perturbado mi vitalidad ni mi natural talante. De lo que no cabe duda es que usted estuvo presente en los grandes debates abiertos a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue una mujer preparada que no dudó en hacerse un espacio en un mundo absolutamente masculino, en el que no siempre fue bien acogida. Una de las polémicas más enérgicas fue la cuestión palpitante. ¿Qué opina usted? Sí, esa cuestión tuvo un fuerte impacto. Yo fui la introductora del naturalismo en España y creo que por el hecho mismo de ser una mujer, eso ya de entrada molestó. La España finisecular, creo, no estaba preparada para que una dama católica y de la nobleza, cosa que nunca he negado, fuera a la vez una intelectual, inteligente, independiente y moderna. En mis artículos recogidos bajo el título La cuestión palpitante, intenté hablar en forma clara y amena del realismo y el naturalismo, pero mis escritos levantaron muchas pullas. Para algunos era un refrito sin sustancia. Otros clamaban que cómo una mujer se había atrevido a hablar sobre esos temas. Era una indecencia imperdonable. Sin embargo, cuando el mismo Émile Zola recibió la traducción francesa recogida como El naturalismo, comentó que le había sorprendido la amplitud del estudio y la capacidad crítica de la autora. Y si quiere que le diga la verdad, esto supuso un incentivo intelectual, pues yo admiraba su obra así como el campo intelectual abierto por la literatura naturalista, que yo misma asumí en mis creaciones. ¿No cree usted que es para estar muy satisfecha? Sí, claro. Estas palabras son un verdadero halago. El naturalismo le dio alas para ir pergeñando su estilo como escritora. Esto le abrió muchos círculos, pero también le cerró otros. ¿Estoy en lo cierto? Me cerró puertas porque mi estilo y mis personajes habían mostrado realidades que habían permanecido soterradas. Hubiera preferido que me hubiese quedado en un papel más discreto de estudiosa tradicionalista, pero mi adhesión al credo del naturalismo fue un escándalo y sobre todo molestó que hiciera de la escritura mi profesión, pues eso ponía en entredicho no solo mi reputación, sino también la de mi familia. Las mujeres escritoras no habían gozado de fama, antes bien se las había vilipendiado. Pero, ¿le parece que pasemos a tomar un refrigerio? Nos interesa mucho saber cómo reaccionó su familia, pero ¿tuvo usted su apoyo incondicional? Mi padre y mi madre siempre me apoyaron en todo, y en este caso también. Pero no fue así con mi esposo. Quienes no entendían que las mujeres nos adentramos en espacios antes solo ocupados por hombres, hicieron correr la leyenda del marido débil, que no podía contener las barradas alas de su esposa. Esto ponía a mi esposo en una situación muy comprometida, complicó nuestra relación
abocándonos a la separación. Mas siempre me sentí una privilegiada. Yo tenía el apoyo incondicional, moral y económico de mis progenitores y, con alguna excepción, el apoyo social. Pero la realidad de las mujeres era otra. Generalmente, ellas debían renunciar a todo lo que deseaban: estudios, trabajo, sueños, tal como le pasa a Conchita, la protagonista de mi novela La dama joven, porque todo estaba mal visto. Se nos negaba la capacidad de tomar la más mínima decisión. Este personaje tuvo que renunciar a ser actriz, pues su novio se lo impidió. Por eso, siempre consciente de mis privilegios, intenté trazarme una vida en la que yo llevara la rienda. Siempre sentí que iba abriendo el camino para las mujeres que venían detrás. Así que, en 1884, con absoluta determinación, me inscribí en la Sociedad de Escritores y Artistas Españoles, con el número 1120. Me hizo una gran ilusión y, desde luego, trabajé con ahínco y entusiasmo para ser una buena profesional. No creo que hubiera muchas mujeres inscritas en ese tiempo. No. Solo unas pocas nos atrevíamos o podíamos romper con los moldes que se nos había impuesto. A las pioneras se las denigraba con insultantes calificativos. No tardaron diferentes periódicos en lanzarse sobre mí. Recuerdo el periódico liberal El Globo, que se preguntaba cómo sería yo, si una marimacho como George Sand o si vagaría por los peñascos de la costa gallega cual Safo. Eran palabras con intención de vejarme. Los periódicos de corte tradicional también me atacaron duramente. Ya conocemos los dictados de San Pablo, Luis Vive o Fray Luis de León sobre las mujeres: silencio y sumisión. Hubo alguno que intentaba tranquilizar al público lector destacando que no era una basblud, una sabienda. La sabiduría en la mujer era un adorno muy vilipendiado. Pero había una idea que estaba aún más arraigada, y era que la escritura en la mujer se consideraba inmodestia. Todo saber femenino quedaba reducido a pedantería. Un claro ejemplo de esto es el rechazo de que hubiera mujeres en la Real Academia Española. Se había rechazado la entrada de Carolina Coronado, y yo fui la archicandidata rechazada varias veces. Aunque era la mía, si le soy sincera, una aspiración legítima que la opinión pública refrendaba, pero que este derecho femenino chocaba con el gran muro de la misoginia española. Algunos queridos amigos, desde mi intento de ser académica, me atacaron sin descanso. Fue lo ocurrido con mi admirado Clarín, quien no dudó, junto con Menéndez Pelayo, en convertir mi profundo amor y conocimiento por la literatura rusa, sintetizada en 3 conferencias sobre la Revolución y la novela rusa y pronunciadas en el Ateneo de Madrid en 1887, en un mero afán de novedades. Yo, que viajaba por Francia y conocía bien el francés, intentaba servir de puente entre la cultura europea y la española, pues todo lo que he hecho en esta vida me lo he tomado como una misión. Claro, usted amaba además la conversación y las tertulias. Tengo entendido que la suya fue muy famosa. Sí, creo profundamente en el diálogo. Y además, siempre disfruté la conversación animada por el debate intelectual, pues siempre me ha interesado todo. Me apasionaron temas como la unidad del método de la ciencia y el arte y cualquier avance científico que hace progresar a la raza humana, como los rayos X. Sin embargo, para algunos tan solo fui una intelectual mundana. Además, me gustaba que en estas conversaciones hombres y mujeres pudiesen dialogar conjuntamente y enriquecer las perspectivas. Nunca creí en la segregación por sexo, ni en la vida real, ni por supuesto tampoco en la escuela. Fui partidaria del salón mixité. Las mujeres también necesitamos ser valoradas y escuchadas. Como anfitriona del salón en San Bernardo 37, me encargué de que unas y otros hablaran de literatura y temas interesantes y cosmopolitas. Sobre los lunes de la Pardo Bazán se llegó a decir, quizás de manera algo exagerada, que habían logrado resucitar el moribundo salón literario madrileño. Usted defendió a capa y espada la amistad entre hombres y mujeres,
cosa que era difícil de entender en aquel tiempo. Sí, ese fue otro de mis grandes sueños. La comunión intelectual entre un hombre y una mujer es siempre motivadora. Creo que lo conseguí con mi admirado Benito Pérez Galdós. Puedo decir, sin ambajes, que en nuestra época no existió una relación como la nuestra. Yo diría que incluso comparable a algunas extranjeras, como la de Madame Staël y Benjamin Constant, o la de George Sand con Alfred de Musset. Benito y yo teníamos las mismas aspiraciones: crear una novela nacional y cambiar el panorama literario. Nuestro amor fue moderno. Nos impusimos nuestras propias reglas, que, claro están, no estaban acorde a la moral oficial. La vida nos regaló un viaje juntos por Francia y Alemania. Disfrutamos instantes maravillosos. Yo siempre compaginé mi vida personal con mi amor por el estudio y la escritura. Por eso, en ese viaje, tomé nota para 2 libros de viajes, titulados Al pie de la Torre Eiffel y Por Francia y Alemania, que publiqué en 1889. Yo siempre defendí que era un sujeto amoroso. No me interesaba la pasividad de la amada decimonónica. Pero no solo defendí entre hombres y mujeres adultos el amor y la amistad entre iguales. La vida y obra de John Stuart Mill era un modus vivendi que siempre admiré y que intenté imitar. También lo veía necesario en todo el proceso educativo. Fue clave conocer los principios de la institución libre de enseñanza. La amistad con Giner de los Ríos y Blanca de los Ríos fue un verdadero regalo y una inspiración constante. Como señaló el sociólogo y jurista Adolfo Posada en la recopilación de artículos titulados Feminismo, publicados en 1899, este movimiento, ya imparable no solo en Europa y Estados Unidos, sino también en España, se había convertido en una cuestión social candente y de primer orden. ¿Cómo llega una condesa católica a la defensa del feminismo? Para muchas personas no dejaba de ser una contradictio in terminis. Pues mire usted, muy simple, cuestión de sentido común. Por una parte, mi catolicismo me inclinaba a pensar que las almas no tienen sexo, así que se deduce el deber de buscar la unidad de la especie humana. Y por supuesto, está la cuestión del libre albedrío. Aunque he de decir, y no creo que falte a la verdad, que mi crítica al catolicismo en ocasiones fue más abierta que la realizada por Clarín y Galdós. Mi catolicismo fue firme a lo largo de mi vida, pero abierto. Aunque también mis lecturas ayudaron, pues seguí la senda iniciada por mis antecesoras Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, fuera de nuestras fronteras. Dentro, otros personajes como el padre Feijóo, Concepción Arenal y, como siempre fui una mujer de espíritu abierto, también me ayudaron mucho mis conversaciones con mis amigos krausistas. Tan insignes personajes me autorizaban moral e intelectualmente. Pero para mi evolución fue clave el libro The Subjection of Women de John Stuart Mill, que me fue recomendado por Giner de los Ríos y que yo misma traduje como La esclavitud femenina en 1891. Pero no haría honor a la verdad si no nombrara a mi padre. Él fue la primera voz autorizada de mi existencia que me habló de los derechos de las mujeres, tal y como señalé en el prólogo de mi traducción de esta obra. Estas ideas habían sido cinceladas en mi cerebro en las conversaciones con mi padre desde que tuve uso de razón. Así que el campo para que estas ideas prendieran en mi pensamiento estaba más que trillado. Esto ayudó a que usted en 1915 no dudara en autodefinirse como una feminista radical, lo que molestó a gentes de diferentes talantes e ideologías. En mis viajes por Europa podía confirmar el avance en el extranjero. Sin embargo, en España, ni conservadores ni liberales emprendían el camino para la liberación real de la mujer. Antes bien, torpedeaban toda iniciativa. Los conservadores propugnaban la visión de la mujer que se defendiera en la casada perfecta, una mujer callada y sumisa, cuyo marido no quería una mujer del porvenir, sino una anclada en otros siglos. Las mujeres españolas recibían una educación letal para la moralidad y el intelecto,
sin protección social ni económica. Esta lacra la reflejé en una de mis novelas, en las que presento mujeres sin más salida que el matrimonio, tal y como ocurre en mi obra Doña Milagros, en la que, con profundidad psicológica, a través del carácter de 9 hijas, pinto un mosaico de mujeres casaderas de la burguesía sin renta, pero que serían despreciadas si realizaban algún tipo de trabajo. Y en esta encrucijada se encontraban sin salida. Como el feminismo europeo denuncia, estaban imposibilitadas para ganarse la vida, pero tampoco tenían para vivir. A su vez, el liberalismo hacía apología del cambio en todos los aspectos sociales, pero dejaba también fuera a la mujer, y entre unos y otros ni tenía voz ni era escuchada. Era una niña dependiente toda su vida o bien del padre o bien del marido. Querida amiga, usted puso mucho empeño y energía en mejorar la educación de las mujeres, que era clave para su emancipación, ¿no es así? Mire usted, mi entusiasmo vital me llevó a tomarme todo por lo que trabajé en esta vida como una misión. Pronto descubrí que mi destino estaba ligado al de todas las mujeres. Una experiencia inolvidable fue la que viví en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano en el Ateneo de Madrid en 1892, en el que también participara Concepción Arenal, a sus 73 años, quien defendió el derecho a la enseñanza y el de la cultura física. Recuerdo un gran desacuerdo entre las maestras, quienes, ancladas en tradiciones absurdas, rechazaban el deporte en la mujer. Ante el pataleo y la revuelta, se levantó una jovencita que defendió ardorosamente los principios de Concepción Arenal, una gran maestra para todas, y tan brillantemente lo hizo que arrancó un gran aplauso. Yo estaba tan emocionada que fui hacia la joven, llamada María Goiri, y le di un gran abrazo, símbolo de la necesidad de apoyarnos las unas a las otras. Con el paso del tiempo, su ponencia ha sido un referente para la evolución de la educación femenina en España y animó a muchas mujeres a reivindicar derechos para las niñas y jóvenes universitarias, ¿no es cierto? Fue una ponencia hecha con argumentos que rezumaban sentido común, pero también hecha desde el sentimiento de cambio y desde el corazón. En La educación del hombre y la mujer contrapuse concepciones antifeministas de Rousseau y Fenelon, basadas en la inferioridad intelectual congénita del sexo femenino, frente a pensamientos más progresistas de Leibniz y John Stuart Mill, quien defendía que si se reformase la educación de las mujeres, se reformaría el género humano. Armé un gran tole-tole, pues puse el dedo en la llaga denunciando el abandono sistemático de la educación de la mujer en nuestro país, que resultaba de una discriminación represiva al servicio del machismo ibérico. Y vea usted la magnitud de mi afirmación. Era el de las mujeres un destino subordinado a deseo y capricho de otros, y eso no era de recibo. Había que descubrir la mujer nueva, cuyo valor no se cifrase en ser valorada como santa o madre. Pues créame, es muy importante que la sociedad entienda que todas las mujeres pueden concebir ideas, pero no todas tienen por qué concebir hijos. Porque como ya he dicho en alguna ocasión, el ser humano no es un árbol frutal que se cultive solo por la cosecha. Es una urgencia social el entender que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Escuche usted la dureza de mis palabras. No puede, en rigor, la educación actual de la mujer llamarse educación, sino doma, pues se propone por fin la pasividad, la obediencia y la sumisión. Muchas gracias, doña Emilia. Muchas gracias por acogernos en su casa y regalarnos esta opípara merienda. ¿Con qué palabras le gustaría cerrar esta entrevista? Quisiera decir que hay que seguir batallando contra la estulticia misógina y que yo he trabajado siempre ante el tribunal de mi propia conciencia. Esto me ha traído más de un rifirrafe, pero también la felicidad máxima al saberme dueña de mis actos. Le puedo asegurar que siento que mi vida ha merecido la pena.
Y eso es lo que debería de sentir toda mujer que viene a este mundo. Que es ella quien lleva las riendas de su propio destino y no someterse a dictados que le impidan desarrollarse como persona. Brindemos por ello, querida amiga.